Sandy McNulty, de 27 años, acababa de pasar por un divorcio doloroso cuando decidió probar suerte en el mundo del dating en línea. Tras registrarse en Match.com, no esperaba recibir más que correos electrónicos genéricos y perfiles de posibles pretendientes. Sin embargo, todo cambió cuando recibió un correo electrónico inquietante dirigido a ella por su nombre completo. El mensaje era perturbadoramente personal. El remitente afirmaba conocer los detalles de su reciente ruptura matrimonial y sugería que podrían ser una buena pareja. Sandy sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía las palabras cuidadosamente elegidas, como si alguien estuviera espiando su vida desde las sombras. Para empeorar las cosas, el correo electrónico estaba acompañado de una imagen explícita y desagradable, una fotografía de los genitales masculinos en primer plano. Aunque no se parecían a los de su ex esposo, la presencia de esta imagen la hizo sentir aún más vulnerable y expuesta. A medida que pasaban los días, los correos se volvieron más agresivos y amenazantes. Uno de ellos incluso incluía una foto de su propia casa, tomada desde la calle. Sandy se sintió invadida, como si un extraño estuviera husmeando en los rincones más íntimos de su vida privada. Aterrorizada, Sandy bloqueó al remitente y rezó para no recibir más mensajes. Sin embargo, la sensación de inquietud persistió, acechándola en cada rincón de su mente. Se preguntaba quién podría estar detrás de estos correos perturbadores y qué podrían querer de ella. La vida de Sandy se convirtió en una pesadilla constante de paranoia y miedo. Cada sombra parecía esconder un peligro potencial, y cada paso fuera de su casa la llenaba de ansiedad. Se vio obligada a mirar por encima del hombro en todo momento, preguntándose si alguien la estaba observando, esperando para atacar en cualquier momento. A pesar de sus mejores esfuerzos por encontrar respuestas, el misterio del remitente inquietante nunca se resolvió. Sandy continuó viviendo con el temor constante de que alguien la estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para hacerle daño. Incluso después de bloquear al remitente y no recibir más correos, la sensación de amenaza persistió, dejándola preguntándose si alguna vez podría recuperar la sensación de seguridad que había perdido. Un usuario anónimo de Reddit, bajo el alias de Night Stalker 87, se encontró en el centro de una situación aterradora después de recibir un mensaje de texto de un número desconocido en su teléfono móvil. La advertencia era clara y siniestra: revisa tu correo electrónico. Con el corazón latiendo con fuerza, Night Stalker 87 abrió su bandeja de entrada y se encontró con un correo electrónico que lo dejó sin aliento. El asunto estaba escrito en mayúsculas, desafiante: descarga esto ahora. El mensaje incluía archivos adjuntos que sacudieron los cimientos de su cordura, imágenes personales de su hogar, tomadas desde ángulos desconocidos, e incluso fotografías de su querida madre, todas con un aire inquietante. Entre los archivos se encontraba un programa ejecutable ominoso, titulado simplemente Descarga esto ahora. Pero Night Stalker 87 no se dejó llevar por el pánico. Reconociendo el peligro potencial, decidió no abrir el archivo y, en su lugar, contactó de inmediato a las autoridades policiales. El anonimato de Internet, una herramienta de doble filo, había arrojado a Night Stalker 87 a un juego mortal. ¿Quién estaba detrás de estos mensajes amenazantes? ¿Qué oscuros motivos se escondían detrás de esta macabra intrusión en su vida privada? Solo el tiempo diría si el rastro digital llevaría a la justicia o a un destino aún más oscuro. En la tranquila parroquia de San Miguel en Nueva York, el padre Thomas se encontraba inmerso en sus deberes sagrados cuando recibió un correo electrónico que sacudió los cimientos de su fe y lo sumergió en un abismo de terror. El mensaje, sin título y sin remitente identificable, parecía inocente a simple vista. Sin embargo, cuando el padre Thomas abrió el archivo adjunto, su mundo se desmoronó ante sus ojos.
La pantalla de su computadora se volvió negra como la noche y en el centro, en letras rojas escarlata, apareció una imagen perturbadora, el rostro retorcido de Satanás, mirándolo con ojos ardientes llenos de malicia. El pánico se apoderó del padre Thomas cuando se dio cuenta de que su computadora estaba bloqueada, sus archivos cruciales e irreemplazables inaccesibles. En su lugar, una risa siniestra y distorsionada resonaba en la habitación, envolviéndolo en un aura de oscuridad y desesperación. Desesperado por encontrar una solución, el padre Thomas buscó la ayuda de expertos en informática, pero incluso ellos se quedaron perplejos ante la naturaleza de la intrusión. Todo apuntaba a un hacker, pero ¿cuál era su objetivo? ¿Qué malvado propósito se escondía detrás de esta cruel burla dirigida a un hombre de fe? Mientras tanto, en la penumbra de la iglesia, el padre Thomas continuaba su lucha contra las fuerzas del mal, rezando por la salvación de su alma y la protección de su congregación. Pero en lo más profundo de la noche, sabía que la sombra del maligno acechaba, esperando su próxima oportunidad para desatar el caos y la destrucción una vez más. En el apogeo de la era digital en 2009, un tsunami de correos electrónicos inundó las bandejas de entrada de millones de usuarios desprevenidos. A primera vista, los títulos inocentes, como cupón gratuito del 40% de descuento en tarjeta, parecían promesas tentadoras de ofertas exclusivas. Sin embargo, detrás de esas palabras dulces se escondía un veneno mortal. Inadvertidamente, los destinatarios abrieron los correos electrónicos, ansiosos por reclamar sus premios. Pero en lugar de un regalo, encontraron la maldición digital que se propagaba como un cáncer a través de sus dispositivos. Los virus, hábilmente camuflados, se infiltraron en las entrañas de las computadoras, extendiendo sus tentáculos invisibles y capturando el control sin piedad. Con cada clic, los virus se apoderaban de la actividad en la computadora, observando en silencio cada movimiento del usuario. Pero eso no era suficiente, ansiaban más, querían dominio absoluto. Y así, algunos dispositivos se convirtieron en títeres, manipulados por manos invisibles que tejían sus hilos desde las sombras. Las cámaras web, testigos silenciosos de nuestras vidas privadas, se convirtieron en herramientas de voyeurismo para los invasores cibernéticos. Sin que los usuarios lo supieran, sus momentos más íntimos y personales eran observados y registrados, una invasión de privacidad que dejaba una sensación de vulnerabilidad y horror en su estela. A medida que la oleada de correos electrónicos infectados continuaba su implacable avance, los usuarios se encontraron atrapados en una red de engaños y traiciones, incapaces de escapar de las garras del virus digital que los había elegido como sus víctimas. Y mientras tanto, en las profundidades oscuras de la web, los maestros de marionetas cibernéticas tejían sus redes, esperando pacientemente su próxima presa. En un tranquilo vecindario suburbano, la adolescente Jen se encontraba navegando por su bandeja de entrada, ajena al oscuro engaño que se cernía sobre ella. Un correo electrónico, supuestamente del decano de su escuela secundaria, destelló en su pantalla, ofreciendo ayuda para mejorar sus calificaciones. Con la esperanza titilando en su corazón, Jen cayó en la trampa tendida por las sombras cibernéticas. Una semana después, otro correo electrónico, esta vez más ominoso, llegó a su bandeja de entrada, exigiendo un encuentro clandestino detrás de la escuela. Las palabras retorcidas en la pantalla eran como una trampa para su inocencia, atrayéndola hacia la oscuridad con promesas falsas de ayuda y orientación. Intrigada pero cautelosa, Jen se aventuró al lugar indicado, solo para encontrarse con una visión aterradora, una figura acechante oculta detrás de un contenedor de basura, esperando como un depredador en la sombra. El instinto la instó a huir, a correr a casa en busca de seguridad, dejando atrás la amenaza acechante que se cernía sobre ella. El terror se apoderó de Jen cuando descubrió la verdad: el decano nunca había enviado esos correos electrónicos.
eran meros artilugios de un sitio web siniestro que permitía el envío de mensajes falsos, una herramienta retorcida en manos de aquellos que se deleitaban en sembrar el miedo y la confusión entre sus víctimas. Atrapada en una red de engaños digitales, Jen se enfrentó a la fría realidad de la oscuridad que acechaba en los rincones más inesperados del mundo en línea. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, la sombra del engaño se alargaba sobre ella, recordándole que incluso en el mundo virtual, la verdad era a menudo más aterradora que la ficción.